acá en Mesa Central junto con Angélica Bulnes. ¿Cómo estás, Angélica? Muy buenos días. Muy buenos días, Iván. ¿Cómo estás tú? Muy bien, tratando de unirme a tu transmisión de Instagram Live. La transmisión anterior de Tele13 Radio. Claro, sí. No la mía. Esa es la cuenta que usamos para esto que hacemos en paralelo a nuestra transmisión habitual por el FM y a la que está siempre permanente, disponible, que es tele13radio.cl. Ahí está siempre. Oye, cada día me hace más difícil aceptarte. No, el Instagram. Instagram me está poniendo en dificultades. ¿Te está pidiendo requisitos? No, pero es que no, pasa muy rápido cuando me hace... Ahí, ya. Listo. Ahora tengo que lograr que el celular no se caiga. Ahí viene. Ya, entonces, ¿por dónde empezamos lo más importante? 7:9. Empecemos por el lunes, que en realidad solo se habló del domingo. Básicamente, sí. De eso se trató ayer, hubo balance. A ver, durante el lunes igual hubo más manifestaciones y también hubo disturbios en distintas regiones. En Coquimbo, en Valparaíso, en Concepción, entre otras zonas, y varias de esas requirieron que terminara interviniendo Carabineros. Pero además solo se habló de lo que había ocurrido el 18, fue día de balance, se contabilizaron 107 actos de violencia en el país y 580 detenidos a nivel nacional por saqueos, por encender barricadas, por desórdenes públicos graves, por maltrato al contingente policial y por poner en riesgo la salud pública por las aglomeraciones en el contexto de la pandemia. Ah, ¿también hay esos cargos? Sí, también hay esos cargos. Y 287 de los detenidos son de la región metropolitana. Ahora, dentro de los eventos también hay 8 ataques a cuarteles policiales, uno de ellos en la población La Victoria, donde se registró la muerte de un hombre de 26 años. De hecho, en este momento en la población La Victoria hay una velatoria. Sí, todavía. Ha habido manifestaciones. Y el hecho está siendo investigado por la Fiscalía y por la PDI, según Carabineros y La Moneda. El disparo fue en defensa propia porque los oficiales estaban siendo atacados con armas de fuego. Sí, se supone que esto ocurrió como a las 2:30 de la mañana, de la noche del domingo. Del domingo al lunes. Del domingo, claro, de la madrugada del lunes, en el fondo. Como a las 2:30 de la mañana, o sea, te digo el toque que haga, una micro de Carabineros que venía volviendo y que fue interceptada en una esquina más o menos concurrida en la comuna de Pedro Aguirre Cerro, en la población de La Victoria, y lo que dice Carabineros es que fueron atacados y que cuando los carabineros se bajaron a repeler, hubo un enfrentamiento, claro. Hubo disparos de lado y lado, y en esas circunstancias aparece este joven muerto algunos minutos después, digamos. Claro, ahora está en la población de Victoria, están pintando unos murales con la persona que murió, y bueno, eso es lo que está investigando la Fiscalía y las diligencias están a cargo de la PDI. Y acompañado de la subsecretaria de Prevención del Delito, Catherine Martorell, y del general director de Carabineros, Mario Rosa, el ministro del Interior y Seguridad Pública, Víctor Pérez, ayer visitó a 4 carabineros que están hospitalizados tras ser agredidos durante las manifestaciones del 18 de octubre. Por su parte, el Consejo de Defensa del Estado dijo que se va a querellar, va a haber 4 querellas por los incendios que destruyeron las iglesias, por el ataque a la comisaría Puente Alto y por los daños sufridos por la escultura del Piccolo que está en el Estadio Nacional. ¿El Pilucho? ¿Qué le hicieron? Vandalizar. No te creo. ¿Pero cómo vandalizan al Pilucho? Un hito, realmente un hito. Tú ya sabes. ¿Tú te juntaste en el Pilucho alguna vez? No. ¿No? ¿Pero quién que iba al Estadio Nacional no se ha juntado en el Peluche? Bueno, no sé. El problema es cuando mucha gente se juntaba en el Peluche. Ahí queda la escuela. Bueno, ahora se juntaron de nuevo en el Peluche. Y lo vandalizaron. ¿Sabéis que con el Peluche no se mete? Si quieren, métanse copaqueano. Ya, pero con el Peluche no. Ya paren. ¡Ay! Se llegó a caer nuestra transmisión. Ya. Oye, ya que estamos entre paréntesis, gracias a ti, Ale Carrasco F dice: Iván es difícil de aceptar. Porque tú dijiste que te cuesta aceptarme. Ok, gracias. Gracias, bueno, colega. Además de todo esto, hubo críticas. El debate del día también fue el actuar de Carabineros de la autoridad. Por ejemplo, el alcalde de Santiago, que no es precisamente de oposición, estuvo recorriendo su comuna y estaba bastante consternado con lo que veía y dijo que solidariza con los carabineros por la tremenda pega, pero ¿qué pasa con el Estado? Lo sentí contemplativo a veces mirando las cámaras. Quiero decirle al Estado que protejan a Santiago, sus barrios, sus comerciantes, sus vecinos. ¿Por qué no vamos a dejar que se transforme en una zona de sacrificio? Pedimos un rol más activo, no dejar hacer. Eso dijo el alcalde de Santiago. El Estado, un eufemismo, ¿no? Para decir el ministro del Interior, porque en la práctica lo que estaba diciendo es que en La Moneda y en Carabineros se estaba
mirando a través de los monitores de televisión las imágenes de los drones, las imágenes de las calles, viendo lo que estaba pasando. Que A estaban eso se viendo, refería la sí, alcalde de o sea, que Santiago. estaban viendo por la tele. Sí, po. Sí, eso es lo que se refería. El gobierno, por su parte, explicó la estrategia, dijo que apostó al repliegue y anillos perimetrales de la Plaza Italia para evitar eventuales enfrentamientos con los encapuchados. Y este plan va a ser replicado durante las eventuales concentraciones que se puedan producir, por ejemplo, después de conocidos los resultados del plebiscito del domingo. O sea que eso significa que evalúan positivamente lo que ocurrió. Lo que pasó, sí. Hoy día en el Mercurio, por ejemplo, viene un debate sobre esto. Sobre si, Sobre la acción de claro, Carabineros. sobre si funcionó o no funcionó el plan que operó el domingo. Sobre En si la fue Plaza mucho o Italia, poco. exacto. Fue Sí, mucho poco, si estaba muy contemplativo o no. hay especialistas y hay dirigentes políticos entrevistados y entonces, claro, algunos dicen que frente a los manifestantes pacíficos, por decirlo así, funcionó perfectamente la contemplación, ya que estamos utilizando la Estamos palabra, citando al alcalde de Santiago. alcalde de Santiago, pero que llegaron tarde a los hechos violentos, digamos. Claro. Y desde el Partido Comunista ya derechamente, Camila Vallejo, por ejemplo, decía que le parecía que había una especie como de laissez-faire, digamos. Dejar hacer, De claro, dejar dejar hacer hacer lo que... que viniera lo que viniera y que por eso se quemaron las iglesias. Ahora, en rigor las iglesias se quemaron porque alguien las incendió. Claro, es verdad. Otra cosa es la oportunidad que tuvo. Pero bueno. Bueno, por ejemplo, ayer los bomberos hablaban y lo mucho que les costó llegar a las iglesias, o sea, que les impedían llegar. Eso había sido bien dramático para ellos, no poder llegar a tiempo. Porque había manifestantes, había que no los dejaban barricadas, pasar, sí, etc. exactamente. De hecho, cuando se estaba quemando la iglesia de la Asunción, ¿no? Que es la primera, la que se cayó La de primero, Vicuña Maquena. la de Vicuña Maquena. Yo estaba escuchando el relato, no me acuerdo si era la Cooperativa o la Biobío, una de las dos. Estaba escuchando el relato de periodistas que estaban ahí en el lugar y decían que había algunos manifestantes e incluso bomberos mismos que movían postes que estaban en la calle para impedir el paso de vehículos, los movían para poder permitir el paso de los carros de bomba, de los carros de bomberos. Entonces, sí, porque eso no había pasado, que no dejaran pasar a los bomberos. Eso es nuevo. Aparentemente, sí. ¿No? Sí. Bueno, otro debate. El ejército, a través de un comunicado, le pidió al Consejo de Monumentos Nacionales que la figura del general Baquedano sea trasladada a un lugar más seguro para que ellos puedan custodiarla, o sea, que la saquen de la Plaza Italia. El Consejo de Monumentos Nacionales está evaluando esto. El ministro vocero del gobierno, Jaime Belolio, dijo que de concretarse ese cambio sería rendirse frente al vandalismo. En la mañana, 24 horas. Sí, en la mañana aquí había dicho que la iban a pintar todas las veces que fueran necesarios, porque no estaban dispuestos a aceptar el vandalismo. Claro, pero el ejército está pidiendo derechamente que la saquen. Y por otro lado, desde el gobierno reiteraron los llamados a condenar la violencia. El presidente Sebastián Piñera habló, pidió crear un ambiente adecuado para el plebiscito de este domingo. Tengo plena confianza que el próximo domingo los chilenos vamos a dar una demostración de nuestro espíritu y alma democrática. Sé que algunos grupos minoritarios van a intentar entorpecer o ensuciar ese proceso. No se lo vamos a permitir. Y dijo que la labor de las Fuerzas Armadas y Policiales es garantizar a todos que puedan expresar su voz, emitir su voto con libertad, en paz y con seguridad. Y desde la oposición se han sumado ese llamado. Por ejemplo, el senador y el presidente del Partido Socialista, Álvaro Elizalde, pidió al gobierno de todas maneras que haga su trabajo en materia de seguridad. Y sobre esto vas a poder hablar con él en el siguiente bloque, que va a estar acá en entrevista. Exactamente, en el siguiente bloque de Mesa Central, Álvaro Elizalde, presidente del Partido Socialista. Oye, y ya que mencioné el plebiscito, también contemos que ayer la expresidenta Michelle Bachelet dio a conocer que ella está por el apruebo de la Convención Constitucional, como si alguien, ella misma dijo, como si alguien hubiera tenido dudas. Alguna duda, sí. Yo al menos no las tenía. Alguien que mandó un proyecto de constitución, o sea, digamos, exacto. al Congreso para que se... Claro, y además que no me hubiera calzado que estuviera para la comisión mixta tampoco. No. Ya que estamos... Bueno, pero le preguntaron y confirmó eso y hizo hincapié en que esta instancia estará en la convención constitucional está asegurada la paridad, que es un elemento bien importante en favor de ese modelo para, por ejemplo, los grupos feministas y una serie de grupos más de la sociedad. Y además hizo un llamado a que exista una alta participación en la votación de este domingo, y todo esto lo hizo en una exposición en que estuvo con el alcalde de Recoleta, Daniel Jadwe, el rector de la USACH, Juan Manuel Solesi, y Ana Buquet, que es docente de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y entonces lo que todos se preguntan es también, ¿fue un guiño al alcalde de Recoleta? Porque porque fue en un contexto en que era una cosa organizada en Recoleta, por Recoleta. Por Recoleta. Claro. Ah. Habría sido un saludo, un Ahora, guiño. Estaba planificado hace harto tiempo, que fuera sí. El 19 de octubre. Sí, pero vean, en el mundo de la política
todos los gestos Todos tienen los una gestos intención. importan. Exactamente, ya lo sabe bien Francisco Vidal, que anunció ayer, Rigol lo anunció el fin de semana en una entrevista Sí, con ¿por qué dijiste el fin Exante, de semana? Ah, lo porque dijo en en el Exante. sitio de Cristian Bufiel, en Exante, ahí fue donde lo dijo, que va a ser candidato presidencial. Ahora, la verdad es que esto, en el círculo, en el vidalismo, podríamos decir, se viene hablando desde hace harto tiempo. Años, Incluso en la época, incluso. no sé si tanto, pero ya más en serio, más derechamente, desde el año pasado. Desde que se especulaba con que Francisco Vidal iba a ser candidato a gobernador por Santiago, Claro, eh, la información que yo tenía es que le quedaba chico claro, el es que cargo. al ceder ese cupo en favor de Elia No, Molina, claro, pero ya daba una señal. antes ya estaba dispuesto a Claro, él no cederlo. estaba para gobernador. No estaba. No. Menos aún con esas atribuciones pichiruches. Entonces, lo que venía era lo siguiente, el paso siguiente, que Bueno, es el esto cruzar lo la va a calle. enfrentar con el presidente de su partido, Heraldo Muñoz, Que que también también quiere ser candidato el del Mercurio afirma, PPD. el Mercurio afirma que tiene los equipos preparados y todo, y que lo va a anunciar la Que lo va a próxima anunciar la semana. próxima semana, que Sí. se supone que también es lo que va a hacer Francisco Vidal la próxima semana, que va a anunciar oficialmente su candidato. Después del plebiscito, porque francamente anunciarlo ahora es paquetear una capotera, digamos. Sí, claro, sí, ahora es otra la preocupación. Oye, Nuestro candidato de la prueba, como dijo el senador Jaime Quintana. ¿cómo? Dijo, Nuestro candidato es de la prueba. claro, en este momento el candidato es la prueba. Pero esto el PPD lo tiene que resolver en diciembre, se supone. Va a resolver en diciembre, El 5 de el diciembre. 5 de diciembre. Bueno, está porque allá estoy Sí. interesado. Van a ser Jorge semanas muy Tarut intensas. siempre, Siempre, Jorge, siempre en el PPD, interesado. siempre Jorge Siempre Tarut. Tarut. Ricardo Lagosver seguirá Buena interesado. pregunta, Felipe Arboe seguirá interesado. ¿viste? No se sabe. Vamos. Candidato a candidato no le falta. En el PPD hay Sí, candidatos, vamos. Eso es vitalidad en un sí, partido por político. supuesto. 7,20. ¿Qué más? Hablemos de coronavirus. Se Hablamos con... notificaron 1.545 nuevos contagios ayer y 41 nuevas muertes por COVID. Y el MinSal informó que la positividad a nivel país fue de un 4,46% y en la región metropolitana por primera vez fue de 3%. ¿Viste? Poquito es lo que anda circulando. Pero durante el balance se vio muy, muy molesto al ministro de Salud, ¿viste? Que ayer había balance presencial, porque criticó Enrique París que no se hayan tomado los resguardos necesarios para evitar contagios durante las manifestaciones del 18 de octubre e incluso advirtió que si hay un rebrote en la capital, los responsables van a ser quienes llamaron a manifestarse. Pero vale la pena citar las declaraciones del ministro. Dijo, así como a nosotros nos hacen responsables a veces de lo que ocurre, ellos serán responsables del brote. Los alcaldes que salieron corriendo de la manifestación serán responsables de ese brote si es que llega a ocurrir de aquí a 14 días más. Y además aseguró que ayer, esto estaba hablando él ayer, o sea, antes de ayer vimos realmente escenas totalmente contrarias a lo que significa mantener la distancia física, mantener las normas de sanidad, evitar los contagios e incluso colegios profesionales que llamaron a marchar y que no cumplieron las normas sanitarias que habían prometido, tienen un riesgo que correr, ya que el Código Sanitario dice que debe haber castigo al que pusiera en peligro la salud pública. Entonces quedó claro que sin aludirlo con nombre y apellido, estaba clarísimamente hablando del alcalde Jadwe, que tuvo que retirarse de la Plaza Italia porque lo intentaron agredir, y el colegio de profesores que había llamado a manifestarse el domingo, y además también le hizo críticas de paso al Ministerio Público porque dijo, cuando hay fiscales que persiguen a exministros de salud, a funcionarios de salud, ¿por qué no persiguen también a la gente que llama a manifestarse y no cumple con las normas sanitarias? Tuvo respuestas también. El alcalde de Recoleta dijo que estas declaraciones son totalmente inaceptables y que para hablar de rebrote en algún momento debió haber control total de la pandemia, cosa que ni usted ni su antecesor han logrado, le contestó. Y por su parte, el colegio de profesores llamó a la autoridad a denunciarlo si estima conveniente, ya que ahí van a demostrar su inocencia. Y el que también entró en el debate fue el ministro vocero Jaime Del Olio, que dijo que el propio alcalde Jadwe y otros se han querellado contra el ministro Mañalich, no contra el ministro París. Es que yo creo que el ministro París está metido en una de las ¿También querellas, está en la sí. querella? Está como por rebalse. Ya, bueno, dice, se han querellado contra el ministro París diciendo que estaban tratando de esparcir el virus porque según ellos no había hecho todo lo posible. Y la pregunta que le hace el ministro París es exactamente lo mismo. ¿Hicieron todo lo posible aquellos que estaban llamando a estas manifestaciones para evitar que se propagara el virus? Así Vaya. están las relaciones entre los distintos actores. Oye, viene en la tapa del Mercurio hoy un artículo sobre la Operación Chinchilla. A ver, explícame qué Que es la cita Operación un Chinchilla. artículo de la revista The Atlantic
que bautizó como Operación Chinchilla a un esfuerzo que va a hacer una minera sudafricana, Goldfields, porque está haciendo una mina de oro en la comuna de Diego de Almagro. Es un yacimiento de oro que tiene una inversión de 800 millones de dólares y uno de los requisitos ambientales que le pusieron es rescatar a una colonia de chinchillas que tiene su hábitat a más de 4.000 metros de altura y tienen que cambiarla de lugar. Moverla. Exacto. Goldfield lo ha hecho, dice el artículo que cita el Mercurio, en varios países que lo han hecho, déjame ver, en varios países de África donde han instalado minerales y donde han tenido que hacer este tipo de traslados. Con bastante, han reubicado manadas de leones, elefantes y rinocerontes para sus proyectos. Y en este caso van a invertir $400.000 para darles un nuevo hogar. El problema es que son como 20 chinchillas, 25. Entonces son como 13 millones de pesos por chinchilla. ¿En serio? Sí. Ah, Bueno, lo que pasa es que están muy amenazadas, son una especie amenazada, son escasas y además es súper complicado porque, bueno, las van a para que capturar se en adapten. unas Hay que trampas. pillarla. ¿Sabes que a las chinchillas les gusta la vainilla? El No olor a tenía idea. vainilla, sí, me acabo de enterar. Serán trasladados a un terreno cercano y protegidos con cables durante la adaptación con un collar para monitorearlos en un proceso de 9 meses. Igual es altamente traumático para la chinchilla porque sobrevive a partir de estrictas rutinas de convivencia y alimento. Y se las van a cambiar. Entonces es complicado. Son 25 chinchillas y las van a mover para permitir esta inversión de 800 millones de dólares en una mina de oro. ¿Qué tal? Mira, Es buena la historia. buena la historia de la Operación Chinchilla. Esta bandida Atlantic y la cita hoy el diario El Mercurio incluso en su portada. Oye, 7,25. es que ya que hablaste de chinchillas, te voy a hablar de los gatos también. No es que hubo todo un tema Un con... charango de 25 palos, dice Valdunga. Qué fe. Te voy a contar de los gatos. Los gatos de la Los gatos iglesia. de la iglesia de la Asunción, porque había una colonia de gatos, ya que estamos hablando de colonia de chinchillas, había una Exacto. colonia de gatos en las inmediaciones y circuló la noticia de que habían muerto los gatos en el incendio. Pero además de que habían muerto como un montón de Un gatos. montón de gatos, pero más no. Déjame No encontrar- murieron los gatos, están en buenas condiciones. Era una fake news que habían muerto los gatos. Sí, dice bomberos que encontraron que estaban maullando, que los encontraron y que estaban en bastante mal estado y que los lograron rescatar a 4. Ahora el problema es que había 7, dice. No, pero en Mercurio viene el polígrafo diciendo que era una fake news que habían No, no, muerto no. los gatos. No, pero que había muerto 100. 100 gatos. Es que ese era el fake news. Claro, Esa no. era la noticia que es Había falsa, una que 100 colonia- gatos habían calcinado. Pero había 7 gatos que eran usados para el control de los ratones. Digo locura. Metieron a los gatos para que controlaran a los ratones y que de ahí los bomberos encontraron a 4. Mira, Claudia Ruiz de la Fundación Vínculo Humano Animal informó en Radio Bio Bio que solo hay una gata adulta hospitalizada, que está estable. Está bien. Bueno, Este por fue lo el menos se segmento salvaron. animal de lo más importante. 7,26 con Angélica Bulnes. Oye, y los correos. Sigue la polémica por los correos. Muy Pero confuso. no se había zanjado eso. Es que se supone que la Corte Suprema lo había zanjado, pero ¿te acuerdas que hablamos que era difícil lo que había dicho la Corte Suprema porque tenían que entregarlos parcialmente y no quedó bien claro quién hace el filtrado de los correos? Estamos hablando de los correos que la Fiscalía está pidiendo en el marco de la investigación por la acusación, la querella contra el exministro Mañalich y otras autoridades de el MinSal. Y entonces, ahora el ministro de Salud, Enrique París, pidió a la Corte Suprema suspender la última resolución del juzgado de garantía, ya que según el MinSal no guarda correspondencia con lo resuelto por el máximo tribunal para que el organismo entregue de manera parcial los correos electrónicos del ex ministro de Salud. Entonces, la disputa es que lo que está diciendo el juzgado es que tiene que entregarlos el propio ministro de Salud. Tiene que discriminar. Tiene que qué entregarlos correos filtrados. Tiene que entregar y decir, ya, este sí, este no, este no. Y el ministro de Salud dice, no, es la Fiscalía la que tiene que aclarar qué es lo que quiere, entregando Entonces, dígame. algunos términos específicos. Claro, dígame. para Con todos los buscar correos donde diga donde COVID-19. Claro. Ponte claro. tú. Y entonces la Fiscalía dice, ¿qué términos vamos a entregar? Es un punto. Es un punto. Coronavirus, Pero por COVID-19, otra parte, pandemia. pero ¿qué es mejor? ¿Que la Fiscalía entregue algunos términos o que quede al arbitrio de el que es requerido? O sea, del ministro de Salud. Bueno, el ministro de raro. Salud considera que tiene que ser la Fiscalía la que les dé las coordenadas sobre lo que están pidiendo. ¿Viste? Entonces entonces la Corte Suprema va a tener que pronunciarse de nuevo sobre esto. Yo creo que se le va a acabar la paciencia a la Corte Suprema con esto. Llegan 3 veces, yo creo que los van a mandar a buena parte. Sí, ya, córtenla. Sí. Igual es medio inentendible todo. Todo está Más lo difícil, largo. pero bueno, pero el tema no se ha acabado. No, bueno, como la pandemia sigue,
todavía seguimos con el Claro, asunto. esto es como Trump que dice que ya que la gente está cansada de la pandemia. Así que Sí, mejor no hablar estamos de eso. cansados de la pandemia, pero eso no significa que se vaya a ir porque nos cansamos. Del mismo autor de si hacemos menos testeo, vamos a tener Vamos a tener menos menos casos. casos. Todo Claro. 7,29. Oye, pero déjame agregarte algo, Ya, que lo último. los abogados de Jaime Mañalich, ¿Qué? Gabriel Saldías y César Ramos, solicitaron al juzgado de garantía de Santiago, el séptimo y el tercero, citaron a audiencia al exministro para que preste declaración judicial lo más pronto posible, o sea, antes del 11 de noviembre están pidiendo ellos, renunciando con esto a su derecho a mantenerse en silencio. Porque dicen, la Fiscalía en 4 meses no le ha pedido su versión y por otro lado filtra en los medios, esa es la acusación que hacen, entonces sí te lo declarar de una vez por todas. ¿Cuál es la filtración exactamente? No sé, Porque lo que se pero publicó es algo de lo que de Jaime Mañalich se ha dicho harto. quejado amargamente. Pero en rigor lo que yo entiendo que se publicó es el escrito ante la Corte Suprema para pedir los correos. Los famosos correos de los que estamos hablando. Que ahí es donde, y ahí es donde claro, señala la Fiscalía que el ministro Mañalich instaló un sistema sui generis de conteo, que es la frase que llamó tanto la atención. Pero eso es un archivo que es público. Bueno, pero también están las declaraciones de algunos funcionarios del Ministerio de Salud que han aparecido. Ah, eso puede ser, que han sido interrogados. Claro. Ah, eso puede ser. Eso puede ser también. Todo se filtra, 7:30 de la mañana. Ya. Llegamos al final de lo más Después importante. te cuento de Bolivia en el Red Pack, que es bien sorprendente todo lo que ha pasado en Bolivia, te voy a decir. Todo lo que pasó, sí. Sí, sigue pasando. Y sigue pasando, tal cual. Angélica Bulnes es lo más importante de la última jornada en Tele 13 Radio y también por Instagram Live. Muy buenos días. Hasta el Rat Pack.